Buenas tardes, es Vicente Bengoa y este es mi comentario. Eh, Hay que respetar los derechos humanos, hay que exigir la igualdad entre todos los seres humanos y defender estos derechos inalienables que tienen, y no importa la nacionalidad y no importa el país. Pero también en el respeto a la soberanía, no se puede jugar con una doble moral, o es todos vacas o todos toros. Hemos visto las enormes críticas, interno e internacionalmente, del trato que se le ha dado a las parturientas haitianas, las deportaciones a mujeres embarazadas de nacionalidad haitiana del país y las detenciones, cosa que en este programa y otras figuras públicas han denunciado que no es un acto humano, que es un acto contrario a los derechos humanos y las Naciones Unidas y los organismos internacionales se han pronunciado en contra de esto y que ha pedido a la República Dominicana que detenga esta acción. Y bueno, y tiene razón, es un acto inhumano. Hay que tener una consideración y hay que seguir las leyes migratorias, porque en la propia ley de migración está prohibida este tipo de acciones. Pero también los otros países, y no hablo solamente de Estados Unidos, hablo de todos los países de América Latina, también tienen problemas migratorios y muchas veces no acatan sus propias leyes. Se ha enterado de que hace unos meses, cuando ocurrió lo de la masa migratoria haitiana, del grupo, esa caravana de ciudadanos haitianos que llegaron a la frontera de Estados Unidos, que antes se habían esparcido por Sudamérica y Centroamérica, y llegaron caminando a través de Centroamérica y México, cruzando México, para llegar a la frontera de Texas, una gran caravana de ciudadanos haitianos. Todo el mundo vio cómo fueron repelidos y todo el mundo vio cómo fueron las acciones de los norteamericanos para expulsar a estas personas de su territorio y en muchos casos deportarlos a Haití. Más de 8,000 personas en menos de un mes, una cifra récord en Estados Unidos de estas deportaciones e imágenes muy brutales, muy fuertes, en el cual se manifestó cómo los norteamericanos repelían a estas personas, a estos inmigrantes haitianos. Pero se ha dado a conocer también que entre esos inmigrantes haitianos había muchos niños que eran de nacionalidad de otros países. Habían niños que habían nacido y tenían documentación, por ejemplo, chilena o brasileña o venezolana o de Ecuador o de otros países, porque habían nacido en esos países y se habían dado estos documentos. Eran hijos de haitianos, pero eran también ciudadanos de estos países. Los Estados Unidos, utilizando una ley de Donald Trump, que en su momento fue extremadamente criticada por estas autoridades demócratas que hoy gobiernan en Estados Unidos, utilizando esa misma ley y ese mismo procedimiento, deportaron de forma express a todas estas familias, a todas estas personas, a un país donde no existe seguridad ni condiciones para nadie. Estas personas están en un estado de completa vulnerabilidad y los hijos de estos ciudadanos que tienen papeles y documentación, que son son unos 500 niños con documentación de países de otros países de Latinoamérica y que ningún país de Latinoamérica se ha pronunciado respecto a estos ciudadanos suyos y ningún país de Latinoamérica ha hablado o ha pedido la seguridad o se ha preocupado por la seguridad de estos ciudadanos de su país por ser hijos de extranjeros en Haití. En Haití ellos llegaron, personas, niños que nunca antes ni siquiera habían estado en Haití y llegaron a este país, en un país donde no hay ninguna seguridad, donde no hay institucionalidad, donde las fuerzas de orden débilmente tienen un control efímero sobre el país y lo que lo controla son bandas armadas. Y muchos de ellos están expuestos al secuestro, a la violencia, en un país donde no hay atención médica, donde el combustible escasea, donde no hay forma de tú subsistir. Estos padres, estas personas que habían salido de Haití hace años, hace décadas atrás, no tendrán otra alternativa, buscarán la forma de volver de salir de Haití, porque la gente no se deja morir. Pero
hay mucha doble moral y mucha hipocresía de parte de las Naciones Unidas, de parte de los organismos internacionales, que está bien que critiquen cuando la República Dominicana haga una acción que atente con los derechos humanos, pero no dicen nada cuando los otros países también cometen, o cuando es de los Estados Unidos lo que hace este atropello. ¿Y qué es lo que pasa con estos ciudadanos? Porque si nacieron en estos países de América Latina y se les reconoció la ciudadanía y se les dio pasaporte, hay pasaporte, uno no sabe cuántos niños realmente de ellos habrán tenido documentación. Estos son los niños que se han comprobado porque los padres han conservado la documentación, las actas de nacimiento, los pasaportes o las otras formas de identificación de estos países, que los identifica como ciudadanos de esos países de Centroamérica y de Sudamérica, estos otros países latinoamericanos, y que fueron deportados sin ningún tipo de orden o saneamiento, quejándose inclusive del maltrato que recibieron justamente por ser personas de color, que ahí lo explica en el artículo, que fueron tratados, consideran que fueron tratados de forma mucho más despectiva que los emigrantes los inmigrantes blancos. Entonces, hay una doble moral, hay una doble discurso cuando se trata de hablar de derechos humanos en Haití y la situación en Haití. Está el discurso cuando está la República Dominicana involucrado, cuando están fuera, y está el discurso interno y el discurso cuando son estas grandes potencias los que cometen estos atropellos. Entonces, si nosotros reconocemos que cometimos un error y de que hay un acto inhumano a la hora de sacar, de hacer redadas en un hospital de mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad, que es algo contra los derechos humanos y lo reconocemos. No tienen también los Estados Unidos y reconocer la forma inhumana en la cual trató a estos inmigrantes, que los despertó sin ningún miramiento a un país donde no existe condición alguna de seguridad y estabilidad. Un país que debía haberse declarado estado de emergencia, donde las Naciones Unidas, organismos internacionales, debieron haber intervenido porque no existe, reconocido por varias agencias, de que no existe internamente la capacidad de poner orden y que están controlados por bandas de delincuentes, bandas armadas o bandas terroristas, como quieran ustedes llamarlas, y no hay control de nada. Y entonces, y ciudadanos con papeles y documentación que nunca antes habían estado en Haití, que son niños vulnerables también, de estos países de América Latina, por ser hijos de migrantes, nadie dice nada, y estos países no reclaman ni ayudan a estos ciudadanos. Y entonces vienen y nos acusan a nosotros y nos hablan, porque nosotros tenemos una ley de migración distinta. Nosotros tenemos muchos problemas y tenemos deficiencias en nuestra ley y en nuestro procedimiento. No somos perfectos, somos un país en vía de desarrollo y no podemos echarnos este muerto encima. Y somos los primeros en aceptarlo. Pero también hay una responsabilidad de los organismos internacionales, de la comunidad internacional y sobre todo los países desarrollados sobre esta situación que tiene Haití, y no solamente la República Dominicana, la que ha faltado a la Carta de las Naciones Unidas y a los derechos humanos. Este ha sido mi comentario. Muchas gracias.